Bueno, hoy vamos a conversar de un tema muy importante, que es todos estos cambios tributarios que estamos teniendo. A continuación vamos a presentar a Nasira. Nasira, danos unos segundos, damos unas recomendaciones de inicio de la sesión. Ya te pasamos la palabra. Perfecto, gracias. Bueno, los invitamos a todos, nuestros C-Levels que nos acompañan hoy, que por favor nos compartan la información de sus colegas y los invitamos acá a pertenecer a nuestra comunidad de CXO Forum en los diferentes capítulos financiero, de mercadeo y de tecnología. Entonces, este es el link de inscripción a nuestra comunidad. Bueno, yo soy Sonia Giraldo, la directora regional del capítulo de CFOs, que hoy está liderando este evento de parte del equipo de CXO Forum. Y voy a presentar a Nasira Lamprea. Seguimos, por favor. El talk de hoy son los retos y oportunidades de la nueva reforma tributaria para el sector empresarial. Seguimos adelante, por favor. Los invitamos a colocar todas sus preguntas a través del chat. Al finalizar del encuentro tenemos unos minutos para compartir con Nasira y abrir los micrófonos. Y bueno, vamos a presentar a Nasira. Hoy nos acompaña Nasira Quever. Nasira es socia de servicios legales y tributarios de Price. Nasira es abogada especializada en tributación en la Universidad de los Andes, tiene un diplomado en sociedades de la Universidad del Rosario y de Derecho Probatorio de la Universidad Pontificia Javeriana. Ella cuenta con una especialización en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Nasira lidera como socia de Price las oficinas de Barranquilla y Medellín y maneja los litigios y procesos de carácter tributario. Pues es la experta que tenemos el día de hoy. Bueno, Nasira, bienvenida y mil gracias por acompañarnos en este espacio de CXO Forum. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Y bueno, ¿me escuchan todos bien? Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y bueno, la idea en este tiempito, en esta próxima hora, es que conversemos un poco acerca del proyecto de reforma tributaria. Si quieres, Sonia, mientras vamos, no sé si tú compartes la presentación o la comparto yo. Si quieres compartirla tú, como te sientas más cómoda. Perfecto. Entonces, regálenme un segundo, por favor, y compartimos aquí ya la presentación. ¿Me cuentas, por favor, si ya la... Ya la estamos viendo, falta que la coloques en modo presentación. ¿Ya puede... Perfecto. ¿Ya la pueden observar? Listo, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que les quiero comentar, y es muy importante, es que estamos hablando de un proyecto de reforma tributaria. O sea, esto todavía no es una norma que haya sido debatida en el Congreso de la República. Hasta ahora va a comenzar el tema de, ya se hizo la presentación en el Congreso. Hoy hemos escuchado por todos los medios de realmente el mensaje de emergencia para que esta sea aprobada durante este segundo semestre. Y bueno, aquí comenzarán todas las negociaciones sobre la misma. Aquí hay un punto importante, por ejemplo, hoy escuchando al ministro de Hacienda, él nos mencionaba que ya hay dos temas que serán objeto de modificación. Uno de ellos es el tema del impuesto de las bebidas azucaradas y otro tema que ya dijo que lo va a revisar es el tema del impuesto a los dividendos. Entonces, vuelvo y les comento, esto simplemente es un borrador, entre comillas, de lo que el gobierno está planteando y todo depende de la forma como se llegue a negociar con el Congreso de la República. Entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos a ver todos los puntos que están contemplados en este primer proyecto como tal.
Entonces, digamos que los organizamos de la siguiente forma. Lo primero que vamos a tratar es todo lo relacionado con el impuesto de las personas jurídicas. Entonces, nos vamos a referir como primera medida el tema de las modificaciones de las tarifas del impuesto de renta. En la primera parte que tenemos, pues las tarifas generales del impuesto de renta de las sociedades, que ustedes saben que hoy tenemos una tarifa del 35%. Se supone que esta tarifa iba a disminuir gradualmente. Si todos recordamos el tema de la pandemia, veníamos con una tarifa del 31% por el tema de, bueno, el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Se llegó a un acuerdo y se modificó la tarifa del 35%, quedando es dejar una tarifa permanente del 35%. Se supone que todo esto depende de los resultados del recaudo que se lleve a cabo. Sin embargo, escuchando al ministro de Hacienda, él dice que dependiendo del recaudo, de pronto la tendencia puede ser tratar de disminuirla. ¿Qué otra modificación se está proponiendo? En relación con las empresas industriales y comerciales del Estado de economía mixta, ya sea del orden departamental, municipal, distrital. Ojo, en que el Estado tenga una participación superior al 90%. Aquí se plantea una tarifa del 9% del impuesto de renta. Aquí quiero comentar es que son aquellas donde el Estado tenga un porcentaje superior al 90%. Podemos encontrar empresas públicas que sean de orden de economía mixta, pero su mayor participación sea o distrital o municipal. Entonces, no necesariamente calificarían para esta nueva tarifa. En el caso de las instituciones financieras, recuerden que a ellos también se les colocó unos 3 puntos adicionales del impuesto de renta, en la tarifa del impuesto de renta. Aquí esto se propone nuevamente en el proyecto, pero de una forma permanente. Aquí la única excepción es que si hay instituciones financieras que tengan una renta gravable inferior a 120.000 VTs, entonces a ellos sí se les eliminaría estos 3 puntos. Y por último, en relación con las instituciones financieras, se elimina la destinación específica de los puntos adicionales como tal. Otros cambios importantes que tenemos es en relación con las tarifas de las zonas francas. Aquí tenemos que distinguir diferentes clases de zonas. Primero que todo, lo que ha mencionado el gobierno es a través de este proyecto o el objetivo, lo que ellos están buscando, es que todas las zonas francas cuya destinación sea el territorio nacional tributen a una tarifa del 35%. Entonces, por eso lo que está haciendo la reforma es, dice, se mantiene la tarifa del 20%, pero siempre y cuando se cumpla con un plan de internacionalización que va a definir el gobierno nacional. Si no se cumple con ese plan de internacionalización, es decir, que no todo se va para el mercado externo, sino que se queda en gran parte aquí en el país, entonces dice, no encuentran por qué una sociedad va a tributar al 35% y una zona franca al 20%. En ese caso, si no se cumple con el requisito de internacionalización, entonces el gobierno lo que busca es que también se grave al 35% las sociedades. Los usuarios de zona franca comercial quedan igual, tributando a la tarifa general del 35%, esto ya venía. Los usuarios de zona franca que tengan un contrato de estabilidad jurídica, pues se respeta la tarifa que haya sido acordada por ambas partes en virtud de este acuerdo, en virtud de este contrato. En el caso de usuarios de zonas francas unipersonales, aquí hay un cambio importante porque aquí se está planteando que a partir del 1 de enero del 23, la tarifa general para estas empresas va a ser del 35%. Por último, tenemos usuarios de nuevas zonas francas que fueron creadas entre el 2017 y 2019 en Cúcuta. Entonces, aquí se establece que mantendrán la tarifa del 15%.
siempre y cuando efectivamente cumplan con los requisitos para acceder a la tarifa preferencial, y dentro de ellos se encuentra el plan de internacionalización aprobado y vigente para el primero de enero de cada año gravable. Entonces, bueno, ahí también tenemos una situación especial. Por último, en cuanto a tarifas del impuesto de renta, se deroga una tarifa especial del impuesto de renta del 2% que existía para empresas del servicio de transporte marítimo. Entonces, digamos que en términos generales, esos son los cambios que tenemos desde el punto de vista de las tarifas del impuesto sobre la renta. Ahora bien, encontramos modificaciones. Esas modificaciones las vamos a ver desde el punto de vista de unas limitaciones, unos descuentos tributarios, unos cambios en las rentas exentas, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que la norma establece que todos los beneficios que existan para un contribuyente, y menciona los que vamos a encontrar ahora a continuación, se van a limitar al 3% de la renta líquida de la compañía antes de hacer el descuento de estos gastos. Entonces, ¿qué está haciendo la norma? La norma parte de que va a tomar todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, va a tomar las deducciones que eran beneficios especiales, deducciones especiales, va a tomar las rentas exentas y va a tomar los descuentos tributarios. Y lo que nos dice es, todos estos beneficios sumados no pueden exceder el 3% de la renta líquida de la compañía. Para eso, entonces, se establece una fórmula. Esa fórmula, básicamente, para poderla entender, lo que está haciendo es que está cogiendo primero las deducciones, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, suma todos estos valores, le aplica el 3%, la tarifa del impuesto de renta, y ya ahí llega el impuesto. Después de este valor, lo que hace es que le suma el valor de los descuentos tributarios, teniendo en cuenta que el descuento siempre afecta después del impuesto. Y esto simplemente lo disminuye o lo multiplica por el valor de la renta líquida y ahí haya el 3%. Este es un punto supremamente importante porque vamos a ver cuáles gastos o deducciones, rentas exentas pueden entrar dentro de ese 3%. Entonces encontramos deducciones, por ejemplo, por el tema de contribuciones a educación de los empleados. Ustedes recuerdan que aquí habíamos avanzado desde el punto de vista de la deducibilidad de estos gastos. Está incentivos a la capitalización rural, donaciones a la Fundación o Corporación Gustavo Matamoros. Un punto importante, las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Recuerden que ahí teníamos unas sobrededucciones. El tema de las ESAL, la deducción por estudios de trabajadores en instituciones de educación superior, los gastos de conservación de bienes de interés cultural. Entonces, este es un punto que vale la pena revisar, sobre todo aquellas compañías que tenían esta clase de beneficios. O sea, no estamos hablando de minoraciones estructurales, de deducciones, sino estamos hablando de beneficios que se le otorgaban a las compañías. Entonces, primer punto, una limitación al 3% de la renta líquida. El segundo punto importante en personas jurídicas es que se elimina la posibilidad de tomar como descuento tributario el 50% del impuesto de industria y comercio. Entonces, recuerden que pues, una compañía que hoy estuviese tributando y que tributara especialmente por renta líquida, donde terminaba su impuesto con base en esa renta líquida, pues realmente lo beneficiaba más solicitar el descuento tributario que tomar el impuesto, el ICA, el 50%, llevarlo como una deducción. Esto se está eliminando y nos devolvemos a la norma anterior, donde lo que establece es que lo puede deducir en 100%, pero tomarlo como deducción, es decir, que solamente lo recupera vía tasa de impuesto. Otro de los puntos que se modifican o que se proyecta modificar es la derogatoria del descuento tributario por donaciones tendientes a la inmunización de la población colombiana por el tema del COVID. Esto fue uno de los
beneficios que se habían dado en la última reforma. Bueno, ¿qué más tenemos? En cuanto a las deducciones, para tener cuidado, ¿qué se plantea en el proyecto? Primero que todo, se está dejando completamente claro que las regalías por explotación de recursos naturales no renovables no son deducibles fiscalmente. Recuerden que aquí teníamos toda una pelea, toda una discusión con la administración tributaria, ya la administración había cedido un poco y bueno, aquí se está dejando en blanco y negro que no sería deducible fiscalmente. Tenemos que los pagos por afiliaciones a clubes y otros gastos no relacionados con la actividad productora de renta tampoco serían deducibles fiscalmente. Y aquí nos quedamos con una duda enorme y es que ustedes recuerdan que por allá teníamos el artículo 107 del Estatuto Tributario en el cual se establecía que yo podía tener pagos digamos que sí, te podía tener pagos que eran beneficios a empleados o simplemente todos estos gastos de representación con clientes y estos gastos eran ya deducibles fiscalmente a pesar de que, digamos, no cumplían con los requisitos de relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, pero sí eran deducibles siempre y cuando no superara un tope del valor de los ingresos brutos. Ya aquí esto se está cuestionando, ya aquí en estos gastos no se estarían eliminando y en mi criterio, en principio, toca trabajar un poco más, creo que entrarían dentro de, tocaría mirar si entran en la limitación del 3% que acabo de mencionar anteriormente. ¿Qué más se está eliminando? Se derogaría deducción por inversiones o donaciones a proyectos cinematográficos, la presunción del costo de mano de obra en cultivo del café, la deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión, la posibilidad de amortizar en línea recta en 5 años las inversiones en activos de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables, la deducción por inversión en ensanche de apertura de nuevas librerías, la deducción de las nuevas inversiones en aerolíneas para extender operaciones en zonas apartadas del país y la deducción por inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa. Yo creo que aquí el único comentario es bastante preocupante esta situación. En cuanto a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿qué se deroga? O sea, no existiría el beneficio. Uno que es muy importante y es que ustedes recuerdan que hoy las utilidades que yo tuviera en la enajenación de acciones inscritas en bolsa, siempre y cuando efectivamente no representara más de un 10%, hoy era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Con este proyecto se está planteando que se elimina, es decir, que toda la utilidad que yo tuviera, no importa que las acciones coticen en bolsa, toda utilidad pasaría a ser grabada. Lo mismo sucede con las utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté representado en acciones inscritas en la bolsa colombiana, también pasan a ser grabadas. Y las sociedades cuyas acciones coticen en bolsa, la distribución de utilidades en acciones o la capitalización de esas utilidades que sean la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional, también era antes un no constitutivo, también pasarían a ser grabadas. Entonces, bueno, creo que este es un efecto fuerte, sobre todo en las compañías que cotizaban en bolsa. Desde el punto de vista de rentas exentas, también se propone derogar las siguientes rentas exentas. Aquellos ingresos que reciban los autores y traductores por concepto de derechos de autor por libros de carácter científico y cultural, gravísimo. Algunas rentas relacionadas con vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. El incentivo para el desarrollo del campo colombiano, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, también se estaría eliminando. Ingresos por traducción de autores provenientes de la primera edición y primer tiraje de libros editados o impresos en Colombia. El incentivo para las empresas de economía naranja y las creaciones literales de economía naranja y las rentas derivadas de actividad hotelera y ecoturismo, transporte fluvial. Este es un punto que bueno, también supremamente importante, sobre todo para estos sectores. Aquí será en su momento, en el evento en que saliera esta reforma, no podemos perder de vista lo que también representa para nosotros
un derecho consolidado, y cómo aplica el tema de confianza legítima, o sea, aquellas compañías que invirtieron en estos sectores, que tenían inclusive, por ejemplo, en el tema del impuesto de renta, tarifas especiales como por ejemplo el tema del 9%, si ustedes recuerdan el tema hotelero. Pues aquí todo esto será necesario evaluar para efectos de saber si realmente, a pesar de que se plantea en la reforma, si prosperaría o no prosperaría frente a este fallo de la Corte Constitucional. Bueno, en tributación internacional que tenemos dos cambios que se están proponiendo. El primero de ellos se refiere al concepto de sociedad nacional, lo que se llama sede de administración efectiva, cuando estamos hablando de una sociedad que desarrolla actividades aquí en Colombia. Entonces, anteriormente la norma hacía referencia cuando hablábamos de esa sede efectiva a el lugar en el cual se estuviesen ubicados los altos ejecutivos. Y aquí básicamente el cambio importante es que dispone como criterio el lugar donde se llevan a cabo las actividades diarias de esa sociedad o de la entidad, o donde están las personas que toman decisiones y tienen esa responsabilidad. Entonces, ese es el primer cambio que tenemos. El segundo, que me parece supremamente importante, es que se introduce un nuevo concepto y se denomina la presencia económica significativa. Entonces, aquí lo que busca la norma es que personas no residentes en Colombia, personas jurídicas, entidades extranjeras, con respecto a rentas que obtengan y ganancias ocasionales de fuente nacional y que les sean atribuibles como tal, entonces van a comenzar a tributar en el país. Entonces, ¿qué hace? Primero que todo, define qué se entiende como presencia económica significativa y fija unos criterios. Esos criterios están en, primero, que se obtengan unos ingresos brutos de 31.300 VTs o más durante el año o periodo gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia. Eso la verdad es preocupante porque tampoco es una cifra tan representativa para una persona que, por ejemplo, venda bienes y simplemente se importen y el gobierno pretenda establecer que simplemente por la cuantía o por superar este tope entienda que hay una presencia económica significativa. El segundo criterio es que se utilice un sitio web colombiano o dominio colombiano. Pues tampoco es un factor útil, digamos, para ser utilizado, porque hoy se puede simplemente se puede montar una página web en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, esta limitación no sé cuánto aplica. Y la tercera, mantenga una interacción o despliegue de mercado con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios o permitir el pago en pesos. Entonces, se supone que si yo cumplo, me llama la atención porque la norma no hizo referencia, o bueno, dice o sea que uno de ellos que se cumpla puede dar lugar a esa presencia. Para poder cumplir con esta disposición legal o poderla aplicar, lo que se hace también es que se modifique el artículo 24 del Estatuto Tributario. Recordemos que esta norma hace referencia a las rentas de fuente nacional. Y aquí lo que establece es que también se considera como un ingreso de fuente nacional aquellos que se deriven de la presencia económica significativa en el país. Por último, la norma establece que cuando estemos frente a esta figura, o sea, empresas que tengan presencia económica significativa, establece que si no se puede tipificar en los conceptos de retención en la fuente que trae el artículo 408 del Estatuto Tributario, entonces la retención en la fuente que se va a aplicar sobre estos pagos va a ser del 20%. Bueno. Otro tema, no menos importante en la reforma, hace referencia a la tarifa, al impuesto a los dividendos. ¿Qué sucede? Abramos dos grupos. Hablemos primero, voy a hablar de las sociedades extranjeras, después vamos a tocar el tema de personas naturales. Ustedes recuerdan que cuando yo estoy frente a una utilidad en cabeza de las compañías,
Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es que cuando voy a distribuir los dividendos, yo lo primero que identifico es que puedo distribuir como grabado o como no grabado, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Entonces, la norma simplemente lo que me decía es, usted toma la renta líquida, le resta el impuesto que paga y ese valor, esa diferencia, ese resultado, simplemente es el valor que yo puedo distribuir como un ingreso no constitutivo de renta. ¿Por qué? Porque ya pago impuestos en cabeza de la sociedad. Entonces, yo distribuyo eso como una utilidad no gravable. Y lo que en este caso se hacía era que, con la norma que teníamos hoy, era que simplemente le aplicaba el impuesto a los dividendos, una tarifa especial de renta por impuesto a los dividendos, que era el 10%. Entonces, hoy la norma lo que me está diciendo es que esa tarifa pasa del 10 al 20%. Y aquí simplemente con ese primer supuesto solamente estamos hablando de estas sociedades. Entonces, yo simplemente les quise poner aquí un ejemplo. Tenemos una empresa que tiene una utilidad comercial de 3.500 millones de pesos. Tengo unos ingresos, costos, gastos y llegamos a una renta líquida de 2.000 millones después de restar costos y gastos. Cojo el impuesto de renta del 35%, que es la tarifa hoy, entonces 2.000 millones por el 35% me da un impuesto de renta en cabeza de la sociedad de 700 millones. Y cuando voy a hacer el cálculo de la utilidad grabada y no grabada, entonces, ¿qué hago? Entonces yo digo 2.000 millones de pesos, que es la renta líquida, menos los 700 millones de impuestos, eso me da una utilidad no grabada, susceptible de distribuir como no grabada, de 1.300 millones de pesos. Pero aquí el ejemplo yo les estoy diciendo que mi utilidad comercial eran 3.500. ¿Por qué? Porque tengo diferencias en la depuración de impuestos, provisiones, etcétera, etcétera, de gastos que no son deducibles fiscalmente y por eso puedo llegar a que mi renta líquida sea menor. Entonces, aquí en este caso, si ustedes se dan cuenta, el total de utilidades que voy a distribuir son 3.500. Sin embargo, con base en este primer cálculo, de tomar la renta líquida menos el valor del impuesto, me queda que mi utilidad susceptible de distribuir como no grabada son los 1.300 millones y la utilidad grabada serían 2.200. O sea, esto no ha pagado impuesto en cabeza de la sociedad. Entonces, ¿hoy qué tenemos? ¿Qué nos decía la norma? Coja primero las utilidades no grabadas, es decir, los 1.300 millones, y simplemente lo que hacía era que le aplicaba la tarifa de los dividendos, que era el 10%, y esto me está dando 130 millones de pesos por impuesto a los dividendos, tarifa especial. Ahora bien, ¿qué más hacía? Si yo iba a distribuir toda la utilidad comercial, entonces decía, coja la utilidad grabada, que en este caso serían los 2.200 millones. ¿Qué le voy a restar? Lo primero que lo voy a restar es el impuesto a los dividendos. Entonces, como esta estaba grabada, lo primero que me decía la norma es, coja esa utilidad, llévela y aplíquele la tarifa del impuesto de renta que le corresponde a la sociedad. Entonces, en este caso, ese impuesto de renta eran 770, que vuelvo y les digo, el 35% de estos 2.200. Y una vez restado ese valor, aplíquele la tarifa del dividendo del 10%. Entonces, simplemente yo cogía los 2.200, le restaba el impuesto de renta y después del impuesto de renta le aplicaba la tarifa de los dividendos, que eran los 143, y como consecuencia de lo anterior, entonces distribuía la diferencia de resultado. Total impuestos que yo terminaba pagando en cabeza digamos, del socio. Terminaba pagando los 130 millones del impuesto a los dividendos, terminaba pagando estos 170, que era el impuesto de renta por las utilidades grabadas y el valor de la tarifa de los dividendos sobre esta parte de los dividendos grabados. Terminaba en 1.043 millones. ¿Qué se está proponiendo en el proyecto? Las cifras son exactamente las mismas, pero aquí lo que nos está diciendo es, primero, sobre utilidades no grabadas, ¿qué tengo que pagar? El 20%. Ya no va a ser el 10%, sino el 20% tarifa de dividendos sobre la parte de las utilidades no grabadas. Y por el otro lado también me está diciendo
pague esta tarifa de los dividendos sobre las utilidades grabadas, entonces también primero descuente el impuesto de renta, que es el de la tarifa de la sociedad, y después hágame el favor y aplíquele también el 20%. Entonces miren ustedes cómo se incrementa el impuesto que tendría que pagarse en cabeza del socio, la sociedad extranjera que está recibiendo el dividendo. Aquí simplemente quise hacer unos cálculos, estas tarifas que ustedes encuentran aquí. Esta es la tarifa que quedaría solamente en cabeza del socio. Esta es la tarifa que queda si yo cojo no solamente el impuesto del socio, sino también el impuesto que pagó la sociedad, que son estos 700 millones de pesos. Y aquí con el proyecto de reforma miremos cómo pasamos de un 37.6, pasamos a un 57.6%. Entonces, bueno, este es un tema muy importante y vuelvo y les digo, de acuerdo con lo que mencionó el ministro, se supone que el ministro de Hacienda se va a revisar. El otro punto, que no es menos grave, lo contrario, es más grave, es cuando estamos hablando de la distribución de los dividendos por utilidades que hubiesen sido considerados como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para socios o accionistas que sean personas naturales residentes en el país. Pues les cuento que esto es más gravoso porque no solamente la utilidad se va a grabar en cabeza o se graba en cabeza de la sociedad, sino adicional, independientemente que ese dividendo se distribuya por parte de la sociedad como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, la norma establece que también se tiene que grabar en cabeza del socio o del accionista aplicando la tabla de impuestos que le corresponde a la persona natural, que en este caso podría llegar inclusive a ser hasta el 39%. Para entender esto un poco más fácil, les puse aquí un ejemplo sencillo, más o menos las cifras son las mismas, lo único es que la persona que está recibiendo el dividendo es una persona natural residente en Colombia. Entonces, recuerden, hasta aquí llegamos todos, el impuesto de la sociedad, aquí tenemos la renta líquida, aquí tenemos el impuesto de renta, aquí llegamos a la utilidad máxima susceptible de distribuir no grabada, que son los 2.000 menos los 700, 1.300, pero si voy a distribuir toda la utilidad comercial, entonces quedo con 2.200 de utilidad grabada. Hasta aquí vamos. Ahora bien, ¿qué nos dice la reforma y cuáles son los cambios? Anteriormente yo simplemente cogía, en el caso de la utilidad no grabada, cogía el valor que son los 1.300 millones y simplemente le aplicaba la tarifa a los dividendos. Recordemos que era progresiva, tenía dos intervalos, si superaba X monto, 300 UVT si mi memoria no falla, entonces se grababa el 10%. Entonces simplemente le aplicaba el 10% a los 1.300, me da un impuesto especial de tarifa por los dividendos de 130 millones y ese era el valor que estaba pagando aquí. Sobre las utilidades grabadas, ¿qué hacía? Cogía la utilidad grabada, le aplicaba el impuesto de renta, ¿de acuerdo? Este impuesto de renta se calcula con base en la tarifa que le corresponde a la sociedad, como la tarifa era el 35%, entonces quedan los 770, y le aplicaba la tarifa del impuesto a los dividendos, pero este se aplicaba, era una vez disminuido, entonces cogía los 2.200 de la utilidad grabada, le quitaba el impuesto de renta y sobre esa base calculaba el 10%. Y llegábamos acá a una tributación de 1.043. ¿Qué nos está diciendo la reforma? La reforma lo que está proyectando es coger los dividendos que ya la norma, o sea, que ya la sociedad está distribuyendo como no grabados y llega y dice, coja ese dividendo y nuevamente grábelo en cabeza del socio o del accionista. ¿Cómo lo graba? Aplicándole la tabla del impuesto de renta que le corresponde a la persona natural, que recordemos que esa tabla está por intervalos, va de 18, el 28, perdón, 19, 28, 33, 35 y hasta el 39%. Entonces, dependiendo del intervalo en que le corresponda, entonces usted le va a aplicar. En el caso específico,
esa utilidad que sale no grabada, entonces se está grabando en cabeza. Entonces miren que no solamente se paga el impuesto en cabeza de la sociedad, sino también se va a pagar el impuesto en cabeza del socio accionista. Y sobre este valor, sobre la diferencia, es decir, coger la utilidad no grabada, restarle ese impuesto, sobre eso le aplica la tarifa de los dividendos, que queda siendo del 20%, o sea, también pasa del 10 al 20%, entonces miren aquí lo que sucede. Y en cuanto a la grabada, pasa lo mismo, simplemente en la grabada se graba con el impuesto de renta que le corresponde a la sociedad y le aplicó el 20% una vez disminuido la del impuesto de renta. Miren esta diferencia tan importante que surge entre un dividendo con la norma actual y lo que se está proyectando en la reforma tributaria. Miren cómo, entre comillas, antes pasábamos a una tarifa del 49.8 en este caso, cuando sumamos grabadas y no grabadas, y cómo pasaría al 62.16%. Entonces, bueno, creo que este es un punto que merece toda la atención y, bueno, miremos a ver cómo se va a proyectar con la reforma. Otro de los temas importantes es el tema de las ganancias ocasionales. En cuanto a ganancias ocasionales, recordemos que es un impuesto complementario y básicamente la tarifa era del 10%. Entonces, aquí lo que está haciendo la norma básicamente son dos cambios importantes. Uno, que el impuesto a las ganancias ocasionales pasa a ser del 30%. El segundo punto que es importante es que todas aquellas exenciones que existían se modifican y se disminuyen las partes exentas, es decir, se va a gravar más, la base se aumenta para calcular este impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, básicamente, en el impuesto en cuanto a tarifa para sociedades, entidades extranjeras y personas naturales no residentes, el impuesto pasa del 10 al 30%. Tratándose de personas naturales residentes, también las ganancias ocasionales se someten a las tarifas progresivas del 241. O sea, no se aplica el 30%, sino lo que va a pasar es que se aplica la tarifa progresiva que le corresponde a una persona natural y dependiendo del ingreso, sobre esta parte se va a gravar. Ese es un tema no menor. Cuando veamos un poquitico el tema de personas naturales rápidamente, vamos a ver que aquí puede haber un impacto enorme. Pero hoy, pues en lo que se está contemplando en el proyecto de reforma, pasamos al 30%, o sea que ya no es como antes que si tenía un activo o tenía unas acciones que estaban poseídas en Colombia por un término superior a dos o más años, no, superior a 2 años, perdón, la norma planteaba que se tributaba al 10%. Con esto simplemente se va a tributar al 30%, o sea que el efecto es importante. En el caso de los bienes inmuebles, esto también va a tener una repercusión importante. Desde el punto de vista del impuesto de renta de personas naturales, tenemos cambios supremamente importantes. Espero ahorita con un ejemplo explicarlo muy rápidamente, pero me voy a referir especialmente al tema de los nuevos límites a exención para efectos del tema de las pensiones, para que todos los tengamos hoy claros. Existía una limitación, o sea, las pensiones eran exentas y ese tope era que hasta 456 millones de pesos. Eso daba un marco, un límite, un tope muy importante como rentas exentas. Ese tope se disminuye sustancialmente de 12.000 VTs, pasa a 1.790, es decir, que el valor anual de pensiones que estaría exento sería máximo 68.027.000. La verdad es una cifra que pueden ser 4.700.000 algo, bueno, es una cifra importante que tocaría tener cuidado. Y lo mismo sucede con el tema de las indemnizaciones sustitutivas o devoluciones de saldos de ahorro pensional. Están sometidas a este mismo tope, es decir, máximo en el año 68.027.000 sería la parte que podría continuar como una renta exenta. También esa misma limitación aplica en el caso de que esas pensiones se obtengan por rentas vitalicias o obtenidas en el exterior o por organismos multilaterales. Entonces, primer cambio importante, ese tema de las pensiones.
Lo segundo, que también es muy importante, es la disminución que va a existir desde el punto de vista de las rentas de trabajo. Hay dos cambios importantes. Se establecen unos topes en dos limitaciones que teníamos anteriormente, en el de las rentas exentas y en el tope de la sumatoria de todas las deducciones y rentas exentas que yo podía solicitar. Entonces, desde el punto de vista de la renta exenta por la parte correspondiente al 25%, anteriormente yo podía solicitar hasta 109 millones como renta exenta. Hoy la norma dice que máximo puedo utilizar 30 millones 023 según este proyecto de reforma. La verdad que es una partida supremamente menor. Y por el otro lado, esta segunda limitación es que recuerden que la norma me decía que yo podía tomar beneficios de rentas exentas, deducciones, y siempre y cuando las mismas no en el año no excedieran 5.040 VTs. Esto pasa a 1.200 VTs. El beneficio que yo anteriormente podía solicitar era hasta 191 millones de pesos. Hoy solamente voy a poder solicitar 45 millones 985 y dentro de estos 45 millones 825 están incorporados estos 30. O sea que el efecto es supremamente gravoso para una persona natural. Simplemente aquí quiero mostrarles rápidamente un ejemplo de lo que es hoy. Hice un promedio de 350, una persona asalariada con unos aportes, un ingreso neto. La persona hoy podía solicitar un préstamo de vivienda y tenía interés y corrección monetaria, dependientes, medicina prepagada, un aporte a la AFC y una renta exenta del 25%. En este ejemplo, la persona podía solicitar un total de deducciones de 137.500. Bueno, y adicional los aportes obligatorios a salud y pensiones, que esos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Terminaba con una renta líquida de 172 millones y el impuesto eran 34. En el mismo ejemplo, con los mismos supuestos, miren que la renta exenta de 57, que entre comillas era lo que me daba la depuración, se disminuye máximo a 30.023 y un total de beneficios que yo podría tener por rentas exentas y deducciones, que en este ejemplo eran 137.500, lo máximo que va a poder solicitar son 45 millones 984, lo que va a hacer que inmediatamente se incremente lo que hace es que se incremente sustancialmente la renta líquida y como consecuencia el impuesto que le va a corresponder. Este es un punto muy importante y ya lo que he escuchado un poco, alguien me dice, oiga, a las compañías las defienden los gremios y etcétera, etcétera, pero la pregunta es quién defiende a las personas naturales porque la verdad no es un tema completamente gravoso para las personas naturales. Un último punto que quiero señalar acá es que hay un tema supremamente importante y es que dice que cuando yo voy a confrontar o voy a determinar la tarifa del impuesto, me dice, usted depura, recuerden que las personas naturales tributan de una forma cedular. Hoy tienen unas rentas de trabajo, rentas de capital, en la parte de pensiones, los dividendos y las rentas no laborales. Aquí llama la atención porque la norma dice, depure de acuerdo con las cédulas y con los criterios que ya hemos definido, pero aquí el punto importante es que cuando usted va a determinar la tarifa, dice sume todos. Entonces sume todas las rentas líquidas de cada cédula, incluyendo dividendos y pensiones. Y adicional la ganancia ocasional. Miren, esto es gravísimo porque esto, imagínense, sumar, supongamos que yo vendí mi casa y generé una utilidad, esto sumado a lo que es mis rentas de trabajo o mis rentas y sumar los dividendos, etcétera, pues esto definitivamente va a llevar a que todas las personas tributen a la tarifa más alta que inclusive puede llegar a ser el 39%. Entonces, este es un tema bastante complicado. Bueno,
Otro tema importante es el tema del régimen de tributación. Esto de aquí en adelante voy a pasar un poco ya más rápido. En el tema del régimen simple de tributación, las tarifas se disminuyen. Dependiendo, usted recuerda que esto va dependiendo de las actividades económicas que se desarrollen. Entonces, bueno, cambian las tarifas, ese es un punto importante, se disminuyen, se crea un nuevo grupo tarifario, ese grupo básicamente es la salud humana y asistencia social, que van a ser entre un rango del 4.1% al 6.5%. Otro punto importante es que para que se entienda cumplido el deber formal de declarar, es necesario presentar y pagar el impuesto con la declaración y con los anticipos. Entonces, se le dio la connotación de que serán ineficaces aquellas declaraciones que se presenten sin pago. Y también están obligados a presentar la declaración de activos en el exterior, en el caso de que estas personas tengan bienes fuera del país. Otro impuesto no menor, que también merece toda la atención, es el tema del impuesto al patrimonio. Digamos que está para las sociedades extranjeras, personas naturales no residentes en el país, etcétera, etcétera. También en Colombia para personas naturales y asociaciones líquidas, contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, o regímenes sustitutivos del impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, anteriormente existía la discusión si una persona era simple, si tenía o no la obligación de pagar el impuesto al patrimonio. Me acuerdo cuando esto sucedió por allá en el año 2017. Ya aquí la norma o el Estado se cubre, y lo que está proponiendo es contribuyente al impuesto de renta o régimen sustitutivo. O sea, cualquier régimen sustitutivo, igual nace la obligación de pagar el impuesto al patrimonio sobre todos esos bienes que se posean dentro del país. Simplemente quiero tocar un tema importante, tres temas importantes. El primero, que en el caso de que estemos hablando de una entidad del exterior o una persona del exterior, solamente va a pagar sobre los bienes que tenga lógicamente en Colombia, y que sean diferentes a acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Entonces, bueno, aquí ya este punto es importante considerarlo. El segundo punto que es importante considerar es que están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio aquellas personas que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 VTs. Estas 72.000 VTs a mí me da algo así como 4.700 y pico millones de pesos. Entonces, solamente estarían obligadas. Entonces, ahí vamos a ver que existe una forma de depurar el impuesto. ¿Y qué hay que hacer? Primero que todo, desde el punto de vista de base gravable, lo único que se puede restar es el valor patrimonial de la casa o apartamento que sea vivienda habitación. O sea, hay que demostrar que la persona vive ahí. Valor patrimonial es coger el patrimonio líquido, dividirlo en el patrimonio bruto, se determina el porcentaje y eso se le aplica al valor del inmueble que se tenga declarado. Entonces, ese es el valor, y siempre y cuando no exceda estos 456 millones de pesos. Otro punto importante que creo para mí el más importante, y es en el evento en que esta persona o la persona que esté obligada a pagar el impuesto al patrimonio tenga acciones en una sociedad, tiene que depurar la base de la siguiente forma: elimina el costo fiscal e incluye el valor patrimonial de esas acciones o cuotas de interés. Entonces, esto es supremamente importante porque ¿qué está haciendo? Recuerden que el valor intrínseco es, y así lo está definiendo el proyecto, es tomar el patrimonio líquido, ¿de acuerdo? Y dividirlo por el número de acciones o cuotas de interés. Y esto es importante porque, bueno, primero, parte de patrimonio líquido. Patrimonio líquido es una definición desde el punto de vista fiscal. O sea, no es el patrimonio contable, sino es el patrimonio líquido, el patrimonio fiscal. Y
Aquí lo que está haciendo es que está tomando el patrimonio de la sociedad y en el porcentaje de participación que tenga, sobre eso es que se va a llevar a la persona natural a su base gravable para liquidar el impuesto. Este tema es gravísimo, porque esto implicaría que una persona natural, socio accionista en una sociedad, terminaría tributando sobre unas utilidades que inclusive la sociedad no ha distribuido. O sea, cuando me está diciendo tome el patrimonio, el valor intrínseco me está diciendo tome el patrimonio de la sociedad, y si esa sociedad tiene unas utilidades que no ha distribuida, esas están incorporadas en la compañía. Como consecuencia de lo anterior, pues las personas naturales pueden terminar pagando un impuesto al patrimonio sobre unas utilidades que no han sido distribuidas. Este tema de verdad que será y es el efecto más grande que realmente que tenemos desde el punto de vista del impuesto al patrimonio. Estas son básicamente las tarifas, dependiendo de los rangos en los cuales se encuentre. Arranca, si estoy hasta 72.000 VTs, 0%, de 72 a 122.000 VTs, el 0,5 la tarifa del impuesto al patrimonio, y si ya supero 122.000 VTs en adelante, llegamos a los 1%, perdón. Con esta base residual, ¿no? Que se disminuye la primera con las primeras 73.000 VTs y la segunda con 122. Entonces, bueno, este es un tema que no es menor. Bueno, se crean impuestos ambientales. Tenemos un impuesto de productos plásticos de un solo uso, utilizados para embalar o empacar. Se crea este impuesto para todas las personas que envasen, embalen o empaquen bienes. El hecho generador está por la venta, el retiro para consumo propio, la importación para consumo propio de los plásticos de un solo uso, el sujeto pasivo productor o importador. No se causa ese impuesto en el evento en que tenga una certificación de economía circular que será reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente. La base está en función de los gramos de mililitros que se utilicen, y la tarifa va a ser el, bueno, 0,0005 de una VT por cada. Este impuesto, un tema importante, no es deducible del impuesto de renta. Tenemos el tema de impuesto al carbono. Aquí el hecho generador está dado para la venta, importación y retiro del carbón. O sea, aquí es consumo completamente interno, como se pueden dar cuenta ustedes. Y bueno, existen unas tarifas especiales con base en unas tablas y dependiendo también de cada uno de los productos, y hay una progresividad desde el punto de vista de su aplicación. Tenemos impuestos saludables. Se creó un impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas. Básicamente aquí define la norma cuál es el hecho generador, consumo, producción y primera venta o importación, entre otros y aquí están todas, ahí hay un listado con las partidas arancelarias que trae la norma. La base gravable corresponde al contenido del azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida o su equivalente. Las tarifas también dependen del contenido de cada 100 de los 100 mililitros que hemos mencionado, y el contenido del azúcar en gramos. Entonces simplemente aquí se establece dependiendo de menos de 4 gramos, entonces cuál es la tarifa, mayor o igual a tanto, y mayor de X valor de 8 gramos, la tarifa va a ser aquí los 35, eso está por pesos. El otro impuesto saludable es el impuesto nacional al consumo de productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcar añadido. Aquí digamos que el hecho generador no solamente es el tema de comestibles ultraprocesados con contenido de azúcar, sino también de edulcorantes. Entonces mire que da un listado de todos estos productos, y entonces aquí les pongo embutidos, similares a la carne, preparaciones, conservas de carne, papas fritas, patacones, chicharrones, snacks, o sea, todos estos productos que se importen y que tienen un contenido de azúcar o edulcorante van a terminar pagando también este impuesto al consumo.
no se genera este tributo por la exportación de estos productos. La base está determinada sobre el valor CIF y la tarifa aplicable sería el 10% sobre los mismos. Bueno, aquí tenemos otro tema que no va a ser menor, que será importante revisar, especialmente en el tema del sector petróleos, gas y minería. Aquí se desestima, como ya lo mencioné, la deducibilidad de la regalía sobre la producción de industria de petróleo, gas y minería. Se deroga el certificado de reembolso de impuestos, el CER, para petróleo, gas y minería. Se deroga el régimen transitorio de amortización en 5 años por línea recta para la industria petrolera y minera. En el ámbito de la aplicación del impuesto sobre el carbón se amplía la venta, importación y retirada del carbón, que ya lo mencionamos, ahí hay unas tarifas especiales. Y otro punto importante es que se establece un nuevo impuesto del 10% a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, y eso está sujeto a ciertos umbrales de precio de venta que deberán superarse. En este caso, pues esas fórmulas serán actualizando de acuerdo con todos la fijación de precios que fije el ministerio, y la periodicidad de este impuesto será mensual. Aquí están las tarifas de los umbrales dependiendo de petróleo, carbón y oro como tal. Y en otros temas que se están incluyendo en esta reforma, el no menos importante que quiero mencionar es el tema de la facturación de impuestos. Recuerden que ya no solamente la declaración de renta es el único título, o las liquidaciones oficiales que haga la administración son los únicos títulos que tiene la administración para cobrar los impuestos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino también la factura de impuestos. Ya teníamos esta figura para el impuesto de renta, inclusive hace más o menos unas 2 semanas salió un decreto reglamentario donde dijo cómo se va a establecer la facturación del impuesto de renta para el año gravable 2021. Y aquí la reforma, o el proyecto de reforma, lo que está proponiendo es que también se pueda facturar el impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo. En términos generales, para que tengamos cuidado, el procedimiento que estableció ahorita la DIAN desde el punto de vista del impuesto de renta, que es lo mismo que va a aplicar después para IVA y para el impuesto al consumo, es que si la persona no presenta ahorita las declaraciones, por ejemplo, impuesto de renta año gravable 2021, si la persona no presenta su declaración de impuesto de renta, la administración tributaria lo que puede es emitir una factura, notificarlo en la página web o en la dirección de notificaciones, y el contribuyente tiene 2 meses para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, tiene que presentar su declaración de renta y hacer la depuración, incluyendo la información que tiene la DIAN. Eso es si no está de acuerdo. Si está de acuerdo, pues simplemente acepta y paga el impuesto que está sugiriendo la administración en su declaración sugerida. Un punto importante es que la norma está planteando que independientemente que le llegue la factura porque usted no presentó la declaración oportunamente, eso no lo va a eximir de la sanción por extemporaneidad. Entonces, bueno, este es un tema importante porque si notifican de la factura a una persona, le notifican del impuesto de renta y no hacen nada dentro de los 2 meses siguientes, la norma es clara en establecer que esto se convierte en el título ejecutivo y sobre ese título ya la administración tributaria puede iniciar un proceso de cobro. El proceso de cobro coactivo, que es embargar y buscar la recuperación del pago del impuesto, sanciones e intereses. Bueno, otra norma importante, otro cambio que propone la administración tributaria en el proyecto, es que se le otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar el sistema específico de carrera administrativa de los servidores públicos. Aquí se le dan, una vez se aprobara el proyecto de reforma o se apruebe la reforma, el presidente de la República estaría investido de estas facultades por un término de 6 meses. Y por último, en relación con el gravamen a los movimientos financieros, se está proponiendo
la obligación de adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y revisión de gravamen en forma que se permita aplicar la exclusión de 350 VTs, que son más o menos como unos 13 millones de pesos, para cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y tarjetas prepago, etcétera. Entonces, aquí la idea es que no se aplicara sobre esas primeras asignaciones el gravamen a los movimientos financieros. Bueno, yo creo que, digamos que en términos generales, esos eran como los temas que hoy queríamos compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o algo así que quieran que revisemos. Nasira, muchas gracias. Yo creo que muy completa la presentación, muchas implicaciones que tenemos que revisar con mucho cuidado y pues ver qué ocurre en este trámite mientras avanzan estos procesos de formalización. ¿Qué te puedo decir yo? En este momento no tenemos ninguna pregunta por el chat. ¿Alguien quiere abrir su micrófono para preguntarle mayor detalle a Nasira? Pues creo que el tema está muy completo. Me están preguntando acá por el WhatsApp si nos puedes compartir tu presentación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, acá pues tenemos algunos comentarios por el chat de que muy completa la información, con mucho Bueno, detalle. Es un tema a nivel empresarial, sino también a nivel individual y de los socios de las empresas y de las operaciones locales e internacionales. de Entonces acuerdo. yo creo que vamos a tener que bienvenir a este espacio y acá eh, eh, seguimos profundizando en estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias. Sobre la distribución de las utilidades, ¿cómo quedaría? Como lo mencioné en el ejemplo, o sea, como está planteado en el proyecto, en el caso de que sea una persona natural, se va a grabar las utilidades que se estaban distribuyendo como no gravables, como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, se estarían grabando, se tributaría no solamente en cabeza de la sociedad, sino también en cabeza del socio accionista en el caso de personas naturales residentes en el país. Bueno, y sobre el tema de fechas de estos procesos, ¿cómo lo ves tú, Nasira? ¿De fechas? Sí, de cómo. No, pues te digo, los mensajes, yo he escuchado bien las noticias y el mensaje es, entiendo que es de emergencia el que está dando el gobierno nacional para darle prioridad y que esto logre ser aprobado. En cualquier cosa, no perdamos de vista que nosotros tenemos, según la constitución política, que cuando estamos hablando de impuestos de periodos solamente tienen aplicación a partir de la vigencia siguiente. Entonces, esto en ninguna forma podría aplicar para el año 2022, aplicaría a partir de el 1 de enero Alex, del ¿quieres 2023. abrir tu micrófono para hacer tu pregunta? Sí, si quiere le complemento rápidamente a Alex. A Alex lo que le va a pasar, lo que va a pesar en personas naturales es que el dividendo que se distribuía como no gravable ahora se va a gravar a la tarifa del impuesto de renta en cabeza de la persona natural. Y después de eso, adicional le aplica la tarifa de los dividendos, la tarifa especial del impuesto de renta a los dividendos, que era el 10% y ahora pasa al 20% también. O sea, son dos efectos, incremento de la tarifa especial del dividendo del 10 al 20 y el segundo efecto es que las utilidades que se distribuían como no grabadas, ahora van a pasar a ser grabadas en cabeza de la persona natural también. Muchas gracias, Nasira. Bueno, yo creo que no tenemos más Creo preguntas. que ya... Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nasira. Con Gracias por gusto. aportar en este capítulo de CXO Forum.